¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con este tercer módulo, con esta segunda semana en la cual tenemos que ver lo que es incontinencia urinaria en el adulto mayor. Yo sé que es un tema que posiblemente tengan un conocimiento eh, tal vez superficial, pero vamos a tratar de ir ahondando en algunas cosas, en algunos puntos que pudieran ser muy importantes para el abordaje del adulto mayor, y vamos a estar repasando conceptos que tal vez ustedes ya han escuchado o que ya sepan. Pues bueno, para empezar un poquito de una introducción, y es que la incontinencia urinaria en el adulto mayor puede tener serias consecuencias no solamente para la persona que la padece, sino para también sus cuidadores. Y lo que es sobre todo en la clase de retroalimentación, vamos a hacer un poco de énfasis en cómo es que termina afectando a los cuidadores y cómo debemos nosotros de abordar o que podamos llegar a nosotros decirles a las personas que están cuidando a estos pacientes con incontinencia urinaria, cómo podemos ayudarlas no solamente en un aspecto, llamémosle médico, sino en un aspecto emocional. La afección de incontinencia urinaria se llega a asociar con caídas, con lesiones por presión, con un aislamiento social, con depresión, estrés del cuidador, y también aumenta el riesgo de una institucionalización. Tiene sentido que una incontinencia urinaria provoque o se asocie, no que provoque, sino que se asocie con todos estos factores, porque obviamente el paciente, dependiendo del grado y el tipo de incontinencia, definitivamente va a querer estar aislado de las personas que más están cerca de ella, por vergüenza o por pena a sufrir un episodio de incontinencia frente a ellos. Esto mismo puede llegar a exacerbar la depresión que ya tenía, o puede inducir la depresión, en fin. Y algo muy importante y del cual no hacemos, como menciono, énfasis, es en el estrés del cuidador. O sea, qué tan, recordemos que estas patologías no solo, perdón, muchas de las patologías del adulto mayor no solamente terminan afectándolo al individuo, sino a la familia o al entorno social que lo rodea. Y hay unos videos en los cuales les voy a pasar ya a la siguiente clase, en cómo hay algunos testimonios de cuidadores en los que dicen que la relación con su madre o con su padre ha estado muy difícil, o ha habido muchos roces complicados debido a esta circunstancia. Bien, la tasa de prevalencia en incontinencia urinaria es más alta en las mujeres. Conforme va pasando el tiempo, a mayor edad, más prevalencia de incontinencia urinaria, y también personas que han tenido discapacidad cognitiva y física pueden estar, tienen mayor prevalencia o tienen mayor posibilidad de desencadenar una incontinencia urinaria. Estos datos que les voy a dar de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la prevalencia de incontinencia son datos extraídos de un artículo en inglés, así que estos datos están extrapolados de Estados Unidos, no son, hasta el momento no encontré algún dato que nos arrojara en población mexicana, pero se informa que aproximadamente el 43.8% de la población estadounidense no institucionalizada de 65 años o más van a padecer incontinencia urinaria. O sea, vean esto, o sea, cuando hablamos de estadounidenses no institucionalizados, hablamos de justamente adultos mayores que no se encuentran en algún asilo de ancianos o en algún centro que los pueda cuidar, lo cual es una tasa bastante alta. Y en el 70% de los residentes de asilo de ancianos o en algún centro han experimentado alguna vez alguna pérdida de orina, lo cual es una tasa muy alta de prevalencia en incontinencia, no de incontinencia urinaria, pero sí que hayan padecido alguna pérdida de orina, lo cual pudiera llegar en un futuro tal vez a darnos un indicio sobre si se llega a padecer incontinencia urinaria, ¿no?
Como les estaba mencionando, esto no solamente es, el padecer incontinencia urinaria, no solamente es un desafío para la persona misma que lo padece, sino para el cuidador. Sobre todo es mm, una carga emocional, es una carga también económica de repente, y se conjugan diferentes factores que hacen que al cuidador lo estrese todavía mucho más la situación que lo padece. Así que, pues bueno, eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. Eh, Vamos a ver perdón, cómo también en un futuro lo ideal sería también abrir una clase de un grupo de apoyo para los cuidadores que están teniendo que estar al pendiente de su familiar con incontinencia urinaria, así como va a sonar un poco, pero de la misma manera que los alcohólicos anónimos se tienen un grupo de apoyo donde se están contando sus experiencias y cómo van avanzando. De la misma manera se debe de tener un grupo de apoyo para estas cuidadores, porque de esa manera se encuentran en un entorno donde hay personas que están viviendo justamente lo que ellas viven, y así que van a poder empatizar de mejor manera e inclusive pueden llegar a sacar como algunos, digamos, datos interesantes o sobre cómo cuidar a las demás personas. Por ejemplo, tal vez pudieran llegarse a topar con un cuidador que lleva 5 años atendiendo a su paciente, cuidando a su familiar, mientras llega a este grupo de apoyo apenas una persona que lleva 6 meses, ¿no? Entonces, seguramente este de 5 años puede llegarle a dar consejos sobre cómo cuidar mejor al adulto mayor, ya que también se sabe que un gran porcentaje de estas personas, de los cuidadores, no saben cómo afrontar la incontinencia urinaria, no saben cuáles son los cuidados, así que aquí requiere también de nosotros los eduquemos, y también es complejo porque al final en la cultura también mexicana, no solamente mexicana, ¿no? Sino yo creo que en general es un poco complicado que a veces las personas estén tan enfocadas en cuidar al adulto mayor, ya sea porque ellos lo sienten como una carga, ya sea que ellos digan es que no puedo hacer todo por mi trabajo, por mis hijos, etcétera, y aparte todavía por mi padre o por mi madre o por el adulto mayor, pues se complica aún más. Así que pues bueno, y siguiendo un poquito con la introducción, a medida que avanza la edad, el sistema genitourinario, como hemos visto, sufre ciertos cambios, y estos mismos cambios van a afectar o van a ser propensos para desencadenar una incontinencia urinaria. Y vamos a hablar un poco sobre cuáles son los cambios fisiológicos que suceden en el envejecimiento que pueden ayudarnos a desencadenar una incontinencia urinaria. Tenemos que la vejiga va a tener una disminución de su capacidad, ¿sí? Va a disminuir la capacidad de la vejiga, va a haber un aumento de las contracciones involuntarias de la vejiga, puede haber un agrandamiento de la próstata, hay una disminución de los niveles de estrógeno, hay un aumento de la producción de orina durante la noche y hay alteraciones de la función inmunológica. Ahora, algo que a mí cuando estaba investigando un poquito sobre la incontinencia urinaria, me llamó mucho la atención el nivel de estrógenos. ¿Qué relación tiene el estrógeno para poder desencadenar lo que es una incontinencia urinaria? De alguna manera, las otras las llegamos como a entender más fácil, ¿no? Porque afectan directamente al sistema genitourinario, pero tal vez hay algo, tal vez ustedes sí sepan, pero hay cosas como un profesional de la salud que dije, bueno, o sea, hormonalmente, ¿qué tiene que ver o cómo afecta los estrógenos? Así que, pues bueno, si no lo sabían, se los voy a comentar o los voy a enseñar. Y es que el nivel de estrógenos puede afectar la incontinencia por alguno de los siguientes mecanismos.
La disminución de estrógenos puede incrementar la resistencia uretral. Aquí tenemos nosotros a nuestro esfínter uretral. Entonces aumenta esta resistencia, aumenta el umbral de la sensibilidad de la vejiga. Entonces, como aumenta la sensibilidad de la vejiga, puede generarnos una vejiga hiperactiva, dándonos una incontinencia por urgencia. Puede incrementar también el estrógeno, disminuyendo los niveles de estrógeno, va a incrementar la sensibilidad de adrenoreceptores en el músculo lisouretral. Entonces están más al pendientes de estos adrenoreceptores y van a activar con mucho más frecuencia contracciones a nivel del músculo liso, del músculo liso de la vejiga, provocando esta incontinencia urinaria. Esta disminución del estrógeno también promueve la relajación mediada por adrenoreceptores del músculo detrusor, muy similar a lo que ya habíamos hablado. Así que, pues bueno, ¿qué más hace esto o estos cambios a niveles de estrógeno? Pues bueno, a nivel uretral, los estrógenos van a incrementar la presión de cierre uretral y mejoran la presión de transmisión a la uretra proximal, acciones que promueven la continencia. Entonces, cuando los niveles de estrógenos se encuentran normales, estos estrógenos van a incrementar la presión de cierre uretral. Es decir, aquí en esta uretra lo que promueven es el cierre. Mejoran la presión de la uretra proximal y estas mismas acciones me van a permitir tener una buena continencia. Estos también, los buenos niveles de estrógenos causan vasodilatación sistémica y estos cambios pueden ocurrir a nivel uretral. Entonces, cuando hay una disminución de los niveles de estrógeno, definitivamente ya no hay buen cierre de la uretra, ya no hay una buena presión, entonces se favorece todavía mucho más la incontinencia urinaria por esta disminución de los niveles de estrógeno. Como causan una vasodilatación sistémica, definitivamente estos mismos disminuciones de los niveles no hacen que haya que no haya tanto una vasodilatación y puede repercutir a nivel uretral. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo viven los pacientes, cómo es vivir con un paciente con incontinencia urinaria. Pues bueno, las pérdidas cognitivas que se presentan con frecuencia en esta población pueden afectar la capacidad de una persona para reconocer la vejiga, la distensión y determinar la idoneidad de la micción en un momento y lugar específico. Entonces, nosotros sabemos que por la edad existen cambios fisiológicos en el sistema nervioso central. Sabemos que su atención se ve disminuida, sus niveles de aprendizaje también se ven disminuidos. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues bueno, ahora trasladémonos a vivir un paciente, trasladémonos ahora sí, estar viviendo con un paciente adulto mayor que su sistema nervioso no tiene la misma atención que antes. Supongamos que este paciente, como no tiene esta tensión, no tiene también el esquema corporal tan al tanto como lo tenía anteriormente, ya no reconoce cuándo es que la vejiga se encuentra distendida, ya no reconoce esta sensación o le cuesta trabajo posiblemente reconocer la sensación de poder o del deseo de orinar. Me llama mucho la atención porque estos pacientes con cierto deterioro cognitivo ya no determinan muy bien la idoneidad en qué momento es correcto el poder orinar, sino que ellos simplemente dicen, tengo que ir al baño o tengo que hacer pipí, y lo pueden llegar a hacer en la sala, lo pueden llegar a hacer en la cocina, lo pueden llegar a hacer en el comedor, lo pueden llegar a hacer en una fiesta, en un momento inadecuado, porque ya no saben determinar el momento más prudente en el cual se debe de hacer, o no saben no es que no sepan, sino que su, su corteza frontal ya no puede generar el mismo juicio que anteriormente.
A esto lo estamos hablando también con pacientes que presentan ciertos indicios de demencia. Cuando el paciente tiene ya ciertos indicios de demencia, ya todo esto se complica un poquito más, ¿no? Ah, también bueno, perdonen. Ahora, imagínense vivir con un paciente o con un familiar que no sabe determinar en qué momento es correcto el poder orinar. Eso definitivamente va a generar tensiones en las relaciones que vas a tener con tu padre, con tu madre, con tu tío, con tu tía, con tu abuelo, con tu abuela, porque definitivamente el hecho de que él no sepa determinar la idoneidad o que no sepa distinguir en qué momento tiene que ir al baño, va a involucrar el limpiar el lugar, va a involucrar llevarlo a cambiar, va a involucrar lavar ropa, va a involucrar un gasto en agua, va a involucrar tal vez gasto más en en jabón, parece algo muy tonto, pero realmente en esta situación económica en la que vivimos, estas pequeñas fugas de dinero, por así decirlo, o estas fugas de tiempo, porque en lugar tú ya tienes tu esquema o tu horario establecido y de repente a tu familiar simplemente se orinó o tiene esta fuga de orina, entonces tienes que limpiarlo, no lo puedes dejar de esa manera. O bueno, yo creo que hay familiares que sí los dejan así, pero obviamente una persona que se preocupa por la persona que está cuidando, pues tiene que cambiarlo. Entonces ya te desfasa todo el horario, lo que tú ya tenías planeado. Así que se empiezan a tensar las relaciones. Va a provocar una fatiga en el cuidador porque, o sea, esto es generar fatiga. Puede llegar a generar alguna clase de depresión en el cuidador, como de nuevo en el familiar, porque él está viendo que está haciendo una carga. Puede generar claramente un estrés emocional. Así que, pues bueno, esto lo dificulta más si el paciente no sabe, ya no identifica los olores, ya no contiene las fugas, necesita ayuda para ir al baño, sobre todo por la noche. Entonces, imaginemos que te estén despertando a cada 3 horas en la noche para ir al baño. Entonces, es bastante frustrante por parte de los pacientes y por parte del familiar. Así que no solamente quedémonos con el apartado de lo que le sucede al paciente, sino lo que le sucede a las personas que lo están cuidando. Y como les mencionaba, muchos cuidadores han informado que carecen del conocimiento y las habilidades para manejar con éxito el problema de esta condición. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer todavía mucho más esfuerzo por ayudar a brindar la mayor información posible, la mejor educación posible para estos cuidadores. Ahora, yo sé que esto les toca de tarea, pero igual lo vamos a ver brevemente, pero para que ustedes puedan, inclusive si llegaran a tener alguna duda en cuanto a la tarea, si se les dificultara alguna otra, la traducción, no sé, para que lo veamos. Entonces vamos a ver tipos de incontinencia urinaria. Tenemos 5 tipos de incontinencia urinaria. La primera va a ser la de urgencia, la segunda va a ser por estrés, la tercera es mixta. Y en este cuadro, vean, está bastante claro cuál es el tipo de incontinencia, cuál es la anormalidad que presenta la incontinencia y cuáles son las características. Cuando nosotros tenemos una incontinencia por urgencia, vamos a ver que nuestra vejiga es hiperactiva. Se caracteriza porque la urgencia es fuerte, es incontrolada antes de la pérdida de orina. O sea, el paciente siente esa necesidad incontrolable de ir al baño. Hay una pérdida de orina de gran volumen, ojo ahí. Hay una frecuencia urinaria, constantemente desea ir. Hay una nocturia, sí, hay un deseo de ir al baño por la noche 2 o más veces. Y hay enuresis nocturna, es decir, moja la cama. Por lo mismo de que tiene una vejiga, pues, hiperactiva. Una
una incontinencia urinaria por estrés, vamos a ver que la normalidad subyace en que hay una hipoactividad uretral y una pérdida de orina, como este tipo de incontinencia por estrés también es llamada incontinencia por esfuerzo, ya que, como su mismo nombre nos lo dice, el paciente va a experimentar esta clase de pérdidas de orina cuando se realiza un esfuerzo físico, ya sea levantar algún objeto, toser, reírse, estornudar, cambiarse de posiciones o hacer ejercicio, pero la pérdida va a ser en cantidades pequeñas, lo cual digamos que es dentro dentro de los males el menor mal, ¿no? O sea, es la incontinencia que se genera una pérdida muy poca de la orina. Y luego tenemos una incontinencia mixta en la cual se van a combinar lo de la urgencia y la del estrés. Así que pues por ende estas características y estas anormalidades se combinan ambas. Así que pues bueno, es exactamente lo mismo. Es una afección bastante complicada porque ya, obviamente combinar estas dos situaciones ya lo vuelve muy complicado tanto para el cuidador como para el paciente. Luego tenemos otro tipo de incontinencia llamada relacionada con la retención crónica de orina o incontinencia por rebosamiento. En este caso, la anormalidad subyace en que hay una hipoactividad de la vejiga o hay una obstrucción del flujo de salida de la vejiga. Se va a caracterizar porque hay una dificultad para iniciar el chorro de orina, hay un chorro de orina débil o intermitente, hay un goteo postmiccional, hay una micción prolongada, puede tener frecuencia urinaria, se puede vacía más bien de una pequeña cantidad y una sensación de vaciado incompleto de la vejiga, lo cual, al menos emocionalmente, si bien esto es toda la incontinencia urinaria es frustrante. Esto también definitivamente es frustrante porque dejarte con esta sensación de que no has terminado de vaciar tu vejiga es frustrante para el paciente y por ende él mismo se puede llegar a tardar en el baño tratando de vaciar esta vejiga. Y luego, por último, tenemos una incontinencia funcional en la cual no hay ninguna anormalidad estructural, pero la característica es que hay una pérdida de orina asociada con movilidad, destreza manual, deterioro cognitivo o factores ambientales que dificultan llegar al baño o urinario o desvestirse a tiempo. Entonces, esta está más relacionada con factores como su mismo lo dice, más funcionales. Este tipo de incontinencia va a requerir más de un tratamiento, un tratamiento más de comportamiento o un tratamiento más cognitivo, un tratamiento más emocional o más, llamémosle psicológico, ya que hay otros factores ambientales que nos están afectando para desencadenarla. Aquí vamos a ver ahora un poquito más a fondo sobre cada incontinencia urinaria. Así que, pues bueno, en cuanto a la incontinencia urinaria de urgencia, es de los más comunes. Perdón, es de los más comunes el tipo de incontinencia por urgencia, no solamente en mujeres, sino también este tipo de incontinencia es más común en los hombres. Hay algunos factores que pueden llegar a precipitar el deseo de ir al baño, como el sonido del agua cayendo, el llegar a la casa, el bajarse la ropa para orinar, el ver un letrero de baño, la exposición al frío, beber grandes cantidades de líquido y el uso de ciertos medicamentos como los diuréticos. La incontinencia por urgencia puede coexistir con una afección llamada hiperactividad del detrusor con deterioro de la contractilidad, en la que las contracciones no vacían completamente la vejiga, dejando una gran cantidad residual de orina postmiccional. Así que vemos cómo es que no solamente va a haber una vejiga hiperactiva, o sea, la incontinencia por urgencia no solamente vamos a tener que haya una vejiga hiperactiva,
sino que vamos a tener con con un cierto deterioro de la contractilidad del mismo músculo detrusor, y esto no permite que haya un buen vaciado completo y bueno, las consecuencias que vienen. Luego en la tipo de incontinencia por estrés o por esfuerzo, en este caso el resultado de un esfínter uretral ineficaz, como lo vemos aquí en la imagen, vemos que aquí tenemos al esfínter uretral, no nos va a conducir a una pérdida de la orina debido a un esfuerzo o debido a un aumento de la presión. Es común en las mujeres en todas las edades y puede ocurrir en hombres después de una cirugía de próstata. Este tipo de cirugías, este tipo de incontinencias, es también común dentro de algunas mujeres atletas que utilizan o que realizan deportes de alto impacto como levantamiento de pesos o llegar a correr. Esos son algunos deportes que la pueden llegar a desencadenar. La mixta, pues bueno, en los adultos mayores la incontinencia de urgencia y estrés coexisten con frecuencia. Tiene una tasa de incidencia más alta y es más grave entre las mujeres mayores que entre las mujeres más jóvenes. El tratamiento para la incontinencia mixta debe de comenzar con el síntoma más molesto. Ya en este caso el médico lo va a valorar o nos tiene que comunicar cuál es el síntoma. Bueno, tenemos que tener una buena comunicación tanto con el médico como con el paciente para ayudar a determinar cuál es el síntoma más molesto, ya sea, si, ahora sí que, si el síntoma más molesto que ella puede llegar a sentir es la sensación de no vaciar la vejiga, o la pérdida de orina en gran volumen, o la nocturia o la enuresis. Entonces ahí tenemos que preguntar cuál es el síntoma que más le está provocando al paciente. Y ya para ir terminando estos tipos de incontinencia, vamos a ver que tenemos una incontinencia por rebosamiento. En la incontinencia por el rebosamiento está relacionada con una retención crónica de orina. Se refiere a la pérdida de orina que resulta de una vejiga sobrellenada y distendida, así como lo vemos en esta imagen. La vejiga se va a encontrar distendida, está sobrellenada, y esto mismo genera estas pequeñas fugas de orina. Eh, este tipo de incontinencia se va a deber más debido a la obstrucción de la salida de la vejiga. Aquí nos están obstruyendo, como lo vemos en la misma imagen. Lo que lo hace más prevalente este tipo de incontinencia en varones debido a una hiperplasia de la próstata. Entonces tiene sentido, aquí tenemos a la próstata, esta genera una hiperplasia genera una hiperplasia y por ende me está obstruyendo la salida de la orina. Y bueno, y la incontinencia funcional, que es la que habíamos visto, es el resultado de factores cognitivos, físicos, ambientales, que impiden evacuar de manera adecuada. Así que eso lo tenemos que también estar uniendo o ayudándonos con un psicólogo o con algún profesional de salud relacionado a esta área para ayudar a tratar mejor a los pacientes. Ahora, hay ciertos posibles resultados para los adultos mayores con incontinencia y van a ser los siguientes. Vamos a ver que podemos tener que un adulto mayor tenga una continencia independiente, en la que una persona no necesita tratamiento continuo después de un procedimiento quirúrgico exitoso, por ejemplo. Nosotros vamos a todo esto, lo tenemos que, como uno puede decir, profe, ¿cómo yo sé que mi paciente va a tener una continencia independiente? Todo eso lo tenemos que estar valorando junto con el médico o de cabecera. Él va a ser el que nos va a ayudar a determinar si este tipo de pacientes, después de haber realizado una cirugía, si es que la necesita, eh, ya no necesita alguna clase de tratamiento, que por lo general
ah, al menos desde un punto de vista fisioterapéutico, después de siempre una cirugía, a pesar de haber sido para tratar la incontinencia urinaria, siempre viene bien un poco de trabajo de fisioterapia para poder todavía asegurar aún más el éxito de esta cirugía. Pero también puedo tener a un paciente adulto mayor con una continencia dependiente, como su mismo nombre lo dice. En esta, los adultos mayores van a necesitar de una asistencia continua. Necesitan de un control del comportamiento y un control de sus medicamentos, porque como habíamos visto, hay algunos medicamentos que van a desencadenar cierta incontinencia urinaria, así que tenemos que tener mucha comunicación de nuevo con el médico. Número 3, incontinencia contenida. En esta, la persona no puede lograr una continencia independiente o dependiente y requiere el uso de toallas absorbentes, catéteres, dispositivos u otros productos. Esto ya puede darse más en pacientes adultos mayores con una edad avanzada. Puede llegar a presentarse si tienen alguna lesión neurológica primaria, ya sea tal vez alguna lesión medular, tal vez algún evento cerebrovascular que llegó a afectar al control de esfínteres, en fin, o sea, hay muchas cosas que pueden llegar a suceder, así que todo esto lo valoramos con el profesional de la salud de cabecera. Y ya para ir terminando, permítanme tantito, sí. Ya para ir terminando la clase de incontinencia urinaria, vamos a ver cuál es la evaluación a seguir en estos pacientes. Pues bueno, la evaluación y el tratamiento de la incontinencia urinaria debe basarse en un abordaje escalonado y multicomponente. Es decir, vamos a tener que seguir ciertos algoritmos para poder hacer una valoración, o tenemos que seguir ciertos pasos para hacer una valoración bastante complementaria. Muchos adultos mayores y sus cuidadores llegan a creer erróneamente que la incontinencia urinaria es parte del proceso normal de envejecimiento. Así que tenemos que hacerles saber que la incontinencia, si bien hay cambios que ocurren dentro del aparato genitourinario, no es normal el padecer este tipo de incontinencias urinarias. Así que hay que hacérselo saber a los pacientes y a los cuidadores. Debido a la vergüenza o el estigma social, otros pueden retrasar la notificación de incontinencia urinaria hasta que sea grave. Y esto es importante de recargar. Sé que en México, y yo sé que dependiendo del contexto en el cual ustedes se encuentren desarrollando o ejerciendo la profesión de medicina, va a ser muy complicado definitivamente cambiar este estigma social, porque las personas, sabemos que en México no tenemos esta cultura de la prevención, y si a nuestro familiar nos llega a mencionar, para empezar, el familiar va a comunicar muy tarde que está sufriendo o está experimentando pérdidas de orina, pero cuando lo llego a comunicar, ahora posiblemente sea el cuidador o sea el familiar que diga, pues es que eso es normal, papá, eso es normal, mamá, eso es normal, abuelito, mejor hay que esperarnos hasta a ver si se te quita, o vamos a ver si con este o con otro medicamento se te va a llegar a quitar. Entonces, creo que si podemos hacer un esfuerzo para comunicar que la incontinencia urinaria no es algo de cual se debe de avergonzar, sino que se debe de atender porque puede tener serias complicaciones y puede retrasar el tratamiento si no se atiende o se identifica de manera temprana, pues bueno, hay que hacer ese cambio a nivel educativo. Así que pues bueno, ¿cuáles son como los puntos a evaluar? Pues bueno, primero debemos de identificar cuáles son los factores que puedan contribuir a una incontinencia urinaria. Lo voy a hacer un poquito más grande, sé que se ve un poco pixelado. Bueno, no un poco, se ve bastante pixelado. Pero bueno, ¿cuáles son los factores que pueden contribuir a una incontinencia urinaria? Constipación, exceso consumo de cafeína, deshidratación, limitaciones en la movilidad e infecciones en el tracto urinario.
Así que esos son factores que debemos de identificar en nuestra historia clínica. Después, el segundo paso, ya de que identificamos, es hacer debemos de realizar un examen y un diagnóstico sobre sobre el tipo de incontinencia que pueda estar padeciendo nuestro paciente. Después de identificarlo, ya me voy otra vez como a identificar cuáles son las características de los tipos de incontinencia urinaria y tratar de clasificarlo, tratar ahora sí de encajarlo con lo que me está refiriendo mi paciente. El siguiente paso va a ser establecer metas e iniciar con el tratamiento, y yo creo que este es uno de los factores que en lo personal podemos llegar a menospreciar o podemos llegar a pasar muy ya de cajón, ¿no? Establecer metas. Establecer metas será importantísimo porque nuestros pacientes pudieran llegar a pensar que solamente por haber acudido una vez con nosotros, ellos ya tienen ahora sí que resuelto el asunto de la incontinencia urinaria. Y yo sé que uno puede decir, pues es algo medio raro que pase, ¿no? Pero pudiera llegar a pasarles que algún paciente solamente quiera verlos una vez y sí, el paciente diga, pues ya fui a verlo, ya me dio la educación que tengo que hacer y ya sé qué hacer, ¿no? Sino que hay que decirle al paciente que debemos de establecer metas, debemos de establecer cambios en el comportamiento, debemos de cambiar nuestro estilo de vida, debemos de realizar intervenciones en las que se pueden tratar de cambiar ciertos aspectos ambientales. Así que, pues bueno, en el paso 3, vamos a realizar eso. Y en el paso número 4 vamos a evaluar nuestros resultados y ver los efectos que llegamos a obtener. Ya sea si nosotros vamos a ver, aquí nosotros y lo que es el médico de cabecera va a evaluar cómo resultó el tratamiento y va a determinar si es un paciente, un adulto mayor con incontinencia independiente, con incontinencia dependiente o con una incontinencia contenida. Y de esa manera, se vuelve otra vez a valorar la presencia o el empeoramiento de la incontinencia urinaria y se vuelve a repetir el mismo proceso hasta que podamos llegar a mejorar ver una mejora en nuestro paciente. Esto es un algoritmo bastante sencillo de seguir. Está muy resumido, pero hay que entender que esto no solamente se queda aquí, ¿no? Sino que hay que realizar otro tipo de abordajes. Así que, pues bueno, en la siguiente clase vamos a seguir valorando o vamos a seguir viendo cómo realizar una evaluación todavía o qué debe de incluir esta evaluación en incontinencia urinaria. Y vamos a seguir hablando sobre el manejo que debemos de tener con este tipo de pacientes. Así que pues bueno chicos, nos estamos viendo en la siguiente clase.